¿Qué tal? Buenos días. Somos del equipo de SAM. Mi nombre es Eduardo Vélez González. Voy a ser orador y mi compañero y mi colega es Mateo Villarán, que va a estar por el lado de los argumentos de fondo. Por mi parte, jurisdicción. Ok, perfecto. A ver, me indican que ha habido un cambio. Es UPAO versus ESAN. Ok, valga la corrección. Por favor, el otro equipo, se podrían acreditar a sus oradores. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, árbitros, contraparte y todos los presentes. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es María José Peralta Vázquez y junto a mi colega Álvaro Isla venimos en representación de los intereses legales de la Municipalidad de Huaracancha, en este caso calidad de parte demandada. A mi cargo se encuentran los argumentos de jurisdicción y mi compañero los argumentos de mérito. Ok, muchas gracias. Consultar a las partes si han llegado de repente o tienen algún acuerdo respecto al tiempo de participación de cada orador. Aún no, pero nos gustaría proponer un tiempo, si es que está de acuerdo la otra parte, por favor. Sí, por nuestro lado proponemos 9 minutos para los argumentos de jurisdicción y de fondo y 1 minuto para lo que son réplicas y dúplicas. Tenemos entendido que la audiencia debe durar un aproximado de 20 minutos. Nosotros teníamos una propuesta que era 8 minutos de jurisdicción, 9 de fondo y 1 minuto y medio para réplica y dúplica. Lamentablemente nos encontramos en desacuerdo. Podemos tal vez dejar la decisión al tribunal arbitral. Y queda en la mano de los árbitros. Listo. Disculpe, En ¿podría este repetir caso, la parte demandante cuál fue su propuesta? Sí, señor árbitro, en este caso nosotros proponemos 9 minutos para lo que son los argumentos de jurisdicción como de fondo y 1 minuto para lo que son réplicas y dúplicas. Y el tribunal arbitral, bueno, mi propuesta es, porque entiendo que la parte demandante está dando un conjunto de 9 minutos por forma y fondo, ¿correcto? Así es. Preferiría yo dividir los tiempos, un tiempo específico de forma y uno de fondo. Podría ser, eh, a ver, mm, yo propondría 5 minutos para forma, cada parte, uno de réplica dúplica y alrededor de 7, 8 minutos para el fondo, igual uno de réplica y uno de dúplica. ¿Qué opina el tribunal arbitral? Señor árbitro, discúlpeme un momento, por favor. En realidad nosotros hemos propuesto 9 minutos para lo que son los argumentos de jurisdicción y 9 minutos Mm, más para los argumentos de fondo. 1 minuto para lo que son réplicas y dúplicas. Tenemos entendido que según el reglamento de la ok. competencia, la audiencia debe durar 20 minutos. Bueno, entonces sería 8-1-8-1. ¿Les parece? O sea, 8 minutos para forma, 1 minuto de réplica y dúplica, 8 minutos para el fondo y 1 minuto de réplica y dúplica. En ese caso, doctor, disculpe, todavía no llega al punto. Sería 8 para jurisdicción, 9 para forma y 1 minuto y medio, porque entre los 30 segundos harían el minuto que faltaría. Igual estoy calculando con tiempo para preguntas del tribunal arbitral, si hay, y en caso de necesitar alguna de las partes, alguna extensión de 1 minuto de tiempo, un par de minutos, el tribunal lo podría considerar igual. Doctor Bustamante y doctor Isla, ¿qué opinan? Entonces, que sería 8 minutos y una réplica y dúplica y con posibilidad de extensión a requerimiento. Sí, de acuerdo por mi lado. Doctor Tampoco me... Isla. Bueno, por este lado también, señor árbitro. Perfecto, entonces damos eso, van a ser 8 minutos para forma, 1 minuto de réplica y dúplica cada uno, y lo mismo para fondo, y en caso vemos que el tiempo ya está justo, la parte antes de que culmine los 8 minutos puede pedir una extensión de ser necesario. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sin más, vamos a dar inicio a la audiencia. Yo me ocuparé de tomar los tiempos y comienza, por favor, la parte demandada respecto a fondo. Doctor, disculpe, empieza la parte demandada respecto a jurisdicción. Digo, forma, sí, por eso, jurisdicción
comience forma la parte de demandada. Muy bien, muchas gracias. Me avisa cuando puede empezar, por favor. Ya puede dar inicio. Ok. Señores árbitros, contraparte, reciban un cordial saludo. Mi nombre es María José Peralta Vázquez y junto a mi colega Álvaro Isla venimos en representación de los intereses legales de la Municipalidad Provincial de Huaracancha en calidad de parte demandada. En esta intervención me corresponde sustentar los fundamentos de jurisdicción. La contraparte posiblemente alegará un supuesto acuerdo, pero el acuerdo, señores, es como el tango. Hacen falta dos para llevarlo adelante. Y esta parte nunca salió a bailar. Siendo así, les hago la pregunta, ¿no es acaso el deber de todo árbitro salvaguardar el debido proceso y velar porque la voluntad de las partes sea el parámetro indiscutible de la jurisdicción arbitral? Los invito a reflexionar intensamente sobre ello, pues aquí no estamos ante meros formalismos, sino ante los principios rectores que sostienen el sistema arbitral y su legitimidad. Y es que, señores, no puede haber un progreso sin una competencia, ni competencia sin un consentimiento válido y formal. Ante ello, solicitamos a este tribunal arbitral que primero declare fundada la excepción de incompetencia formulada por esta defensa y subsidiariamente, y en el supuesto negado de que el tribunal estime que sí es competente para conocer la presente controversia, se declare fundada la recusación planteada contra el árbitro Edward Saint Joseph. Respecto a la excepción de incompetencia, que es nuestra primera pretensión. El arbitraje no es una jurisdicción automática ni impuesta por la voluntad unilateral. Es por esencia una manifestación clara, libre y recíproca de someterse a una justicia pactada. Como ha señalado el profesor Cremades, la piedra angular del arbitraje es el convenio arbitral, un negocio jurídico mediante el cual las partes expresan su voluntad de someter a determinadas controversias el conocimiento de los árbitros. Esa voluntad, en nuestro caso, no existió. La cláusula arbitral contenida en el contrato de concesión del año 2023 entre la municipalidad y CAINSAC no establece centro arbitral Angulo. Posteriormente, la municipalidad propuso a Carpuc. La contraparte rechazó expresamente dicha propuesta. No hubo una respuesta, no hubo una contrapropuesta ni adenda posterior. Por lo tanto, el convenio arbitral quedó abierto, inconcluso y por ende sin un perfeccionamiento. El artículo 13 del Decreto Legislativo 1071 es claro. Para que exista un convenio arbitral se requiere que conste por escrito y con una aceptación recíproca. Señores, no basta una mera intención, no basta un silencio y mucho menos una inferencia. La Corte Suprema del Perú, en la casación número 3034-2013 en Lima, lo ha ratificado, de tal manera que el convenio arbitral exige una manifestación expresa y recíproca de la voluntad de ambas partes, no pudiendo ésta ser suplido por deducciones, suposiciones y mucho menos actos unilaterales. Del mismo modo, el artículo 2, inciso 1 de la Convención de New York establece que el convenio arbitral debe estar contenido en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas o comunicaciones que proporcionen una prueba del acuerdo. Asimismo, el artículo 25 del CIADI exige un consentimiento específico y por escrito de ambas partes. Como recuerda el tribunal, en el caso de Alfinius versus Slovak Republic, el consentimiento es la piedra angular de la jurisdicción arbitral y debe ser probado afirmativamente por la parte que lo afirma. La contraparte intenta suplir este consentimiento con su sola voluntad. Pero señores, el arbitraje no se impone, el consentimiento no se presume, se demuestra. Además, la municipalidad planteó la excepción de incompetencia inmediatamente después de ser notificada, descartando de cualquier manera un consentimiento tácito. En este caso, jamás se acordó al CAIC como el centro de arbitraje, ni en el contrato, ni en el anexo, ni por un intercambio de comunicaciones. Pretender lo contrario implica romper los principios de certeza, legalidad y buena fe que rigen los contratos públicos. Ahora, respecto a nuestra pretensión subsidiaria, en el improbable escenario que este tribunal sí se declare competente, corresponde pronunciarse a un hecho igual de grave, la pérdida de apariencia de imparcialidad del árbitro Edward Saint Joseph. ¿Puede haber imparcialidad cuando el árbitro ha recibido depósitos bancarios del mismo tercero que financia la defensa de la demandante? ¿Puede conservarse la confianza cuando no se reveló oportunamente este vínculo económico? No estamos ante una sospecha infundada. Según un informe de la SUNAT, como consta en el caso, con fecha 17 de marzo del presente año, se registraron transferencias directas desde la cuenta de Presto Financiera hacia la cuenta del árbitro. Un día después,
Esta defensa planteó la recusación de dicho árbitro. Actuamos con diligencia y dentro del marco legal. El artículo 28 del Decreto Legislativo 1071 que rige el arbitraje exige que todo árbitro revele las circunstancias que generen dudas justificadas sobre su imparcialidad. A su vez, las directrices IVA sobre conflictos de interés, en su norma general número 3, son tajantes. El árbitro debe revelar cualquier relación directa o indirecta con las partes o con terceros que tengan un interés económico en el resultado del arbitraje. Y en este caso, ese interés es directo, actual y jurídico. Directo, ya que Te Presto Financiera financia los gastos del arbitraje y espera los beneficios económicos del resultado favorable del laudo. Actual, porque el financiamiento se encuentra activo durante el desarrollo del proceso. Y jurídico, porque la participación económica de Te Presto lo convierte en un verdadero beneficiario del resultado del proceso, incluso sin ser parte formal. Aunado a ello, Gary Borg sostiene, incluso la apariencia de parcialidad es suficiente para descalificar a un árbitro. Los árbitros deben revelar proactivamente todas las circunstancias que puedan generar dudas sobre su imparcialidad. La omisión de esta información afecta el principio de buena fe y vulnera el derecho de defensa de mi representada porque confió en la neutralidad de quien debía resolver el conflicto. Entonces, ¿puede el tribunal hacer caso omiso a estas pruebas? ¿Puede permitirse que un árbitro vinculado financieramente con la parte financiadora continúe juzgando? La respuesta es clara, honorables árbitros. Debe ser un rotundo no. Por las razones expuestas, solicitamos con firmeza y con fundamento jurídico que este tribunal declare fundada la excepción de incompetencia arbitral por parte de CAI y subsidiariamente se declare fundada la recusación contra el árbitro Edward St. Joseph. Honorables miembros del tribunal, ustedes no solamente juzgan conforme al derecho, sino también conforme a la legitimidad del sistema arbitral que se debe custodiar. El día de hoy tienen la oportunidad de proteger el consentimiento como la base fundamental del arbitraje y la transparencia como principio rector de toda decisión imparcial. Porque la contraparte en este proceso, señores, ha estado bailando sola en la pista. Pero ya es momento que, con todo respeto, se le apague la música. De ustedes depende resguardar el equilibrio, la legalidad y la confianza en el arbitraje. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias, letrada de la parte demandada. Por mi lado, yo espero hacer mis preguntas cuando culminen las dos partes. ¿Algún coárbitro, doctor Ortega, doctor Bustamante, desea hacer alguna pregunta ahora? Al final, igual, señor presidente. Igualmente, igualmente. Perfecto, y muchas gracias por respetar los tiempos. Ahora procedemos con la parte demandante respecto a la jurisdicción. Ya puede dar inicio ahora. Buenos días, estimados miembros del Tribunal Arbitral. Mi nombre es Eduardo Vélez González y a continuación me abocaré a la defensa de la empresa Cainsac, parte demandante en este arbitraje. Señores árbitros, en realidad la contraparte sí aceptó bailar. Lo que falta es colocar simplemente la música. Nosotros la pusimos, pero al parecer a la contraparte desconoce, no le gusta la música que nosotros hemos puesto. A ver. Con respecto a la primera objeción, señores árbitros, y la contraparte ha mencionado dos objeciones. La primera objeción es con respecto a que no habría acuerdo de dirigirnos a lo que sería el Centro Internacional Caribeño, en el cual nos encontramos, en el CAIC. Como segundo punto, la contraparte menciona de que no habría imparcialidad o independencia del árbitro Edward Joseph. A continuación, nos abocaremos a cada una de sus objeciones y pasaremos a refutarlas punto por punto. Con respecto al primer punto, señores árbitros, es claro. Tenemos en el contrato de concesión firmado por la empresa Cainsac y la Municipalidad Provincial de Boracancha el 13 de enero del 2023, un acuerdo, un convenio arbitral que se encuentra en la cláusula 20ª del contrato de concesión. En esta cláusula 20ª, señores árbitros, podemos identificar claramente el acuerdo de ambas partes por someterse a la jurisdicción arbitral. No es cierto, en este caso, de que no haya consentimiento con respecto a eso. Hay consentimiento con que las partes se aboquen o elijan la jurisdicción arbitral para dirimir sus controversias con respecto al contrato de concesión. Asimismo, hay acuerdo con que sea un tribunal arbitral colegiado compuesto por 3 árbitros, que la ley aplicable sea la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071. Al parecer, lo que
confunde a nuestra contraparte es con respecto a que no se habría elegido ningún centro arbitral. Y efectivamente, señores árbitros, si nosotros revisamos la cláusula 20ª y revisamos los anexos del contrato de concesión, podremos identificar de que no se ha elegido un centro arbitral. Y ahora la pregunta es, si es que no se elige un centro arbitral, entonces tenemos un convenio inválido. ¿Esa debe ser la consecuencia jurídica? No, señores árbitros. Al parecer, nuestra contraparte olvida el principio pro arbitri, un principio fundamental en el arbitraje. Necesitamos subsanar las patologías que tenga nuestro convenio arbitral para llevar a cabo justamente lo que hemos convenido, que sea el arbitraje el medio de resolución de conflictos que se desarrolla en caso surja una controversia en el contrato de concesión. Así, señores árbitros, el profesor Fernando Kresser menciona, el principio pro arbitri emana de la sólida tendencia doctrinal, jurisprudencial y normativa a favor de ampliar los límites del arbitraje y consiste básicamente en que, en caso de duda, debe estarse a solución más favorable al arbitraje. Entonces, señores árbitros, lo que debemos hacer en este caso es tratar de suplir esta deficiencia. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, al parecer no hay un centro específico en el convenio arbitral y tampoco la ley de arbitraje nos da una salida al respecto. Pero la ley de arbitraje sí nos dice algo muy importante, señores árbitros, y es que justamente lo que la ley de arbitraje nos va a señalar es que si es que no hay un acuerdo entre las partes y la ley de arbitraje no menciona algo al respecto, justamente lo que podemos hacer es dirigirnos a lo que conocemos como la práctica y costumbre arbitral. ¿Qué encontramos entonces en la práctica y costumbre arbitral, señores árbitros? Bueno, para suplir esa deficiencia, podemos traer a colación entonces lo que menciona justamente la Corte Suprema de Madrid. Y al respecto, me quiero dirigir justamente a la sentencia 32, número 32 del año 2022, donde menciona, los tribunales jurisdiccionales, al igual que en el Perú, no pueden suplir esa deficiencia, es decir, no pueden elegir una institución arbitral, lo que no constituye una materia propia de la designación judicial de los árbitros. Por tanto, corresponde a las partes y si no a la voluntad manifestada por las actuaciones o inacción de la otra parte, permitir que quien inicia el arbitraje elija la institución arbitral. Eso es lo que encontramos en la práctica y costumbre arbitral, señores árbitros. Asimismo, Garibor y Angelini, en su artículo Pathological Arbitration Clauses, mencionan básicamente que cuando la cláusula arbitral no especifique una institución arbitral, una solución que se ha adoptado es abordar las dificultades derivadas de estas disposiciones conociendo a la parte demandante la opción de elegir entre distintas instituciones arbitrales disponibles. En ese caso, señores árbitros, tenemos que encontrarle una solución al problema. No es factible de que por el simple hecho de que no se haya elegido una institución arbitral, entonces tengamos un convenio arbitral totalmente inválido e inejecutable. Señores árbitros, en base al principio pro arbitri que he mencionado y en base a lo que conocemos en la costumbre y en la práctica arbitral, inclusive la peruana, porque tenemos también lo que señala más que nada en la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, que no es aplicable a este arbitraje, eso es cierto, pero es parte de lo que se acostumbra a desarrollar en este tipo de contratos de construcción, es que la parte justamente que inicia el arbitraje, en caso se haya elegido el arbitraje institucional, elige el centro arbitral. Esa es la forma de solucionar este problema, señores árbitros. Es la forma más eficiente y en base justamente al principio pro arbitri. Como segundo argumento, señores árbitros, la contraparte menciona de que había una falta de cualidad con respecto a la imparcialidad e independencia del árbitro. Pero, señores árbitros, aquí tenemos que hacernos una consulta muy básica. El hecho de que un árbitro tal vez no tenga estas cualidades de imparcialidad e independencia, ¿es una objeción propiamente jurisdiccional? ¿Es una objeción que cuestiona la competencia del tribunal arbitral? Señores árbitros, la contraparte tiene que hacer lo propio, tiene que presentar su recurso o en este caso su solicitud de recusación por la vía correspondiente. A estos efectos, justamente el artículo 29 del Decreto Legislativo 1071, la ley de arbitraje menciona claramente, las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de árbitros o someterse al procedimiento contenido en un reglamento arbitral. En este caso nos encontramos en el centro arbitral del CAIC, centro que ha sido elegido para
que administre las controversias de este arbitraje. En ese sentido, señores árbitros, lo que tiene que hacer la contraparte es seguir el procedimiento que especifica el reglamento del Centro CAI, presentar su solicitud de recusación como conforme lo ha hecho ante la Corte del Centro Internacional del CAI y seguir el procedimiento adecuado. Sin perjuicio de ello, sin que la contraparte sin perjuicio de lo que antes he mencionado, debemos también señalar de que en este caso no existe ninguna falta de independencia e imparcialidad del árbitro. Por nuestro lado, nosotros hemos sido tajantes al momento de presentar nuestra solicitud de arbitraje, de haber estipulado justamente en nuestra solicitud de arbitraje que nosotros contamos con un financiamiento. Conforme al artículo propiamente de lo que menciona las aclaraciones del caso, justamente en la penúltima página, perdóneme, en el caso, lo que menciona el artículo del reglamento del centro es que en el momento de la solicitud de arbitraje simplemente se tiene que señalar si es que hay un tercero financiador. Al momento de la formalización de la financiación es donde se tiene que revelar la identidad del financiador. En este caso, señores árbitros, nosotros no hemos incumplido con nuestro deber de revelar que contamos con un financiamiento. En ese caso, señores árbitros, solicitamos se desestime en principio la falta de competencia de ese tribunal, dado que ese tribunal es competente, y la segunda objeción de mi contraparte. Muchas gracias. Muchas gracias también por respetar el tiempo. Damos un minuto de réplica para la parte demandada. El tiempo inicia ya. Muchas gracias. Se dice que quien no convence confunde, y esta contraparte salió mucho más confundida. Menciona de que no hay un centro específico, pero sin embargo menciona el principio pro arbitri y también menciona de que en la ley 1071 no existe como tal y se tiene que subsanar esta cláusula. Le hago recordar a la contraparte que según la identificación de las partes, la parte demandante Caminos e Infraestructura es una sociedad anónima constituida en el Perú, por lo cual si nos vamos al artículo 4 de la 1071, en el numeral 3, dice que el Estado puede someter a arbitraje nacional las competencias derivadas de los contratos que se celebre con nacionales o extranjeros domiciliados en el país. Señores, sí existe la ley y sí existe, por lo cual nosotros hicimos la propuesta de llevarlo ante Carpuc, no una imposición como lo ellos están haciendo con CAIC. ¿Y por qué es relevante la recusación del árbitro? Porque que la jurisdicción sea negada, el análisis de imparcialidad arbitral debe realizarse si el tribunal considera que tiene la competencia. La imparcialidad es uno de los pilares del debido proceso. El vínculo económico no revelado entre el árbitro y el financista mina la confianza del proceso arbitral. Entonces, por lo tanto, señores, no basta con afirmar unilateralmente que tenemos que ir a CAIC cuando el contrato exige un acuerdo expreso y bilateral para designar al centro arbitral. La imposición sin consentimiento no crea competencia, solo un acuerdo firme y escrito sin legítima jurisdicción. Gracias. Muchas gracias. Un minuto de dúplica para la parte demandante, que comienza ya. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, nosotros queremos dejar en claro algo. No es que nosotros estemos obligando a la contraparte a algo que no ha estipulado en el convenio arbitral. La contraparte ha sido clara, quiere el arbitraje, quiere un arbitraje institucional. En lo que no se ha estipulado algo en específico es en relación al centro. Y por esa ambigüedad en lo que conocemos en el convenio arbitral, en la cláusula 20ª, no podemos dejar sin efecto un convenio arbitral. Prácticamente estaríamos invalidando la voluntad de las partes. En ese sentido, traemos a colación justamente el numeral 3 del artículo 34, que justamente es la ley de arbitraje que nos ayuda a suplir esta deficiencia, justamente con la costumbre y la práctica arbitral. De nuestra posición hemos mencionado reiterada jurisprudencia y doctrina que nos ayuda justamente a suplir esta deficiencia, como es que en este caso la parte afectada en su derecho elija el centro arbitral. Eso es lo que se acostumbra en la práctica arbitral y es lo que hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces damos inicio con las preguntas. ¿Desea comenzar alguno de los coárbitros? Sí, señor presidente, si me permiten. Claro, por supuesto. Tiene la palabra, doctor Bustamante. La pregunta sobre todo va para el equipo de la Universidad UPAO. En el contrato se ha anexado un documento, ¿no? En el cual se haría referencia
al centro de arbitraje de la PUC, ¿correcto? Correcto. Eh, según se ha afirmado durante estas exposiciones, ese documento anexo en realidad lo que contendría es una propuesta, supuestamente, ¿no? Y también se tiene conocimiento de que hay unas coordinaciones por WhatsApp, ¿no? En el que aparentemente se habría ratificado que efectivamente se trataría solamente de una propuesta. Para ustedes, ¿cuál es la finalidad de ese anexo? ¿Por qué se incorporó en el contrato? ¿Para qué sirve en todo caso? Si solo fue una propuesta y en realidad entiendo desde la argumentación de ustedes, no fue parte del acuerdo en sí negocial. ¿Por qué es que se incorporó ese anexo ahí y cuál es la finalidad que tiene? Ok, lo que sucede aquí es de que, como bien se menciona, tal en la conversación de WhatsApp, de que esto simplemente es una propuesta y el convenio arbitral se encuentra como tal en el contrato, no en el anexo. Lo que nosotros hicimos simplemente fue mandar una propuesta y esta propuesta podía ser aceptada o no. La finalidad sí era proponer al centro de Carpuc, porque nosotros deseábamos llevarlo ante el centro de Carpuc, pero la contraparte se encontraba en la posición de decir si podemos o no podemos. Y en este caso dijo que ellos no deseaban y por ende nos reenvió una carta diciendo de que ellos no deseaban y que ellos preferían ir al centro de CAIC. Claro, pero permítanme que insista, ¿cuál es la finalidad de incorporar como anexo una propuesta? ¿No? No sé si tienen la respuesta a esta interrogante, ¿no? Y lo segundo, esa, esa carta que se envía, en realidad no es que plantea un acuerdo para someterse a algún tribunal arbitral en específico, ¿correcto? La carta que se envía después de las comunicaciones de WhatsApp, sino simplemente expresan el rechazo a el sometimiento a ese centro arbitral. Em, ¿Tiene usted idea por qué es que simplemente expresan el rechazo al sometimiento de ese centro arbitral y más bien no aprovechan esa comunicación para establecer con claridad o plantear con claridad cuál iba a ser el centro de arbitraje al cual las partes se iban a someter? Porque ahí también podía concretarse el acuerdo que en todo caso no se habría dado, ¿no? De ser el caso. Doctor, lo que sucede aquí es de que ese anexo que se mandó fue para fijar otros puntos en los cuales se puede ver que también se puede, que todo mecanismo de solución de controversias o las controversias que surjan puedan resolverse mediante conciliación o arbitraje. Entonces, en este caso, la contraparte solamente rechazó el hecho de que nosotros podamos recurrir ante Carpuc, no lo demás. Si bien no se hizo una adenda, esto fue una propuesta porque esta parte solamente buscaba proponer al centro. Se podía conversar y se podía ver a qué centro se podía llegar para tomar una decisión o, en este caso, derivar nuestras controversias ahí, no simplemente imponer como la contraparte lo lleva haciendo. No sé si ha respondido su pregunta. Ok, muchas gracias. Esas son mis consultas, señor presidente. Muchas gracias, coárbitro. Doctor Ortega, ¿alguna pregunta? Sí, sí, sí. Con su permiso, señor presidente, me gustaría hacer unas preguntas, en este caso para la parte que representa la municipalidad. Entiendo que al haberse suscrito este contrato, quiero que me especifique muy bien si qué calidad tendría estos anexos. Los anexos que finalmente incorpora la posibilidad de que se lleve el arbitraje en la CARPUC, ¿es parte o no del contrato? No.
Tal como figura en los hechos del caso, no es parte del contrato. Es decir, un anexo que finalmente firman las partes cuando éstas van a formalizar el contrato, me está diciendo que no es parte del contrato, sino es otra cosa. Lo que sucede es que yo no puedo cambiar los hechos del caso y en los hechos del caso tal cual dice de que eso no es una parte vinculante del contrato, por lo cual no es parte del contrato. Muy bien, si en todo caso, en este caso no es parte del contrato, ¿qué finalmente usted solicitaría en este caso? Porque si nos indica que las partes no han acordado ir a la Cámara, al Centro de Resolución de Conflictos de la CARPUC, finalmente está aceptando que sea competente ese tribunal. No, doctor. De hecho, yo estoy diciendo básicamente que esto es una cláusula patológica, por lo cual existe una ambigüedad. Entonces, lo que solicito es que se suspenda, se archive el proceso y se llegue con la contraparte a un acuerdo de poder someter este arbitraje a una institución nacional, tal cual lo he especificado en mis argumentos, según el artículo 4, inciso 3 del Decreto Legislativo 1071. Si usted menciona en este caso que es una cláusula patológica, pero el convenio arbitral taxativamente no señala que en caso de controversias y en irse a arbitraje, ese tribunal debe ser el competente. ¿Cuál sería la cláusula patológica en todo caso en su juicio? Lo que pasa es que existe una cláusula patológica porque, así como en los anexos, como están, si bien no es parte vinculante, la contraparte solamente mandó una carta diciendo que no estaba de acuerdo y en este caso no se especificó un centro de arbitraje, se debe de subsanar esa patología y la única manera de subsanarla es a través de la ley, no como tal con los usos y costumbres. Doctora, por favor, sígame con la cláusula 20ª de solución de conflictos del caso. Expresamente señala lo siguiente. El arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje Internacional Caribeño, CAI, al cual las partes se someten incondicionalmente. Bajo esta premisa, usted sigue reafirmando que no existe un convenio en el cual se estipula quién es el competente o quién es el centro o institucional competente para resolver ese conflicto. En efecto, doctor. Lo que pasa es de que hubo una aclaración, ya que usted se está basando en los hechos del caso Manó, en las aclaraciones. Y en la cláusula 20ª de las aclaraciones dice de que en caso de las partes tiene que llevarse a en este sentido, toda controversia derivada de este contrato o relacionada con él será resuelta mediante arbitraje de derecho institucional conforme a las leyes y disposiciones aplicables. En ningún momento se menciona el centro CAIC. Perfecto. Bien. Y en todo caso, respecto a su pedido de recusación, usted nos mencionó que efectivamente existiese o puede existir un conflicto de intereses por la parte que está financiando el arbitraje. Sin embargo, quisiera saber si usted tiene una base por el cual ese tribunal tiene que tomar en bien su pedido o si existe algún criterio por el cual nosotros podamos decidir si existe o no un motivo suficiente, fuerte, para que este miembro del tribunal sea recusado. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí nos estamos basando en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1071, lo cual dice de que tenemos que tener dudas razonables para poder justificar al árbitro. Si a nosotros no se nos hace conocimiento, primero, de que el árbitro está haciendo o es un tercero financista o simplemente tiene alguna vinculatoriedad con Tepresto Financiera, del cual la contraparte está siendo financiada, lo que nos genera sí es una duda y sí sobre todo sobre la imparcialidad que se va a tomar, ya que si vemos la figura del third party funding, en este caso se estaría beneficiando con la resolución de laudos si en este caso va para un lado favorable. Entonces, basándonos en eso y en el principio de transparencia y de que tenía el deber de revelación el árbitro, entonces en ese caso sí estamos ante una figura que debería ser recusada. Ok, entonces, no, o sea, según su postura, no hay quizás un criterio uniforme en la norma internacional que nos pueda nosotros como tribunal decidir finalmente si existe un motivo suficiente para poder recusar o quizás ese motivo, que como no es una parte directa,
podemos nosotros como tribunal arbitral decidir si es o no incompetente o si en este caso ese miembro del tribunal puede ser recusado. Me dejo Hay, entender. hay una doctrinaria que es Chere Giorgetti que señala que la legitimidad del arbitraje depende de la apariencia y la realidad de la neutralidad. Cualquier relación financiera que pueda perjudicar esa percepción debe ser examinada con rigor. Nosotros estamos solicitando, en el supuesto caso que ustedes se declaren competentes, que por favor revisen eso y se recuse al árbitro. Ok, ok. Bueno, esas son mis preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta para la parte demandada primero. Indica que para el caso sería aplicable el decreto legislativo 1071 que norma el arbitraje, ¿correcto? Sí, Correcto. señor presidente. Y podría eh, indicar por qué, por ejemplo, el artículo 7.3 indica, en caso de falta de designación de una institución arbitral, se entenderá que el arbitraje es ad hoc y desarrolla más o cuando la institución no acepta el encargo o tal. Entonces, podría ser aplicable el 7.3 en este caso, y ya que las partes no han designado expresamente una institución arbitral, ¿se podría entender que el arbitraje debería ser ad hoc o no? En este caso, señor presidente, permítame hacer una precisión al No, respecto. disculpe, la pregunta era para la parte demandada. Sí, gracias. Lo que sucede aquí es de que en el contrato ya se estipuló que debería ser un arbitraje como tal, es institucional. Además, el arbitraje ad hoc tiene un límite que es de 5 millones y en este caso lo supera. Entonces, ¿cuál podría ser la solución al no haber solicitado, al no haber indicado cuál es la institución arbitral competente para administrar el arbitraje? ¿Cuál es la solución? ¿Usted está proponiendo la CARPUC a base de qué? Lo vuelvo a mencionar, doctor, lo de nosotros es una simple propuesta, con lo cual la contraparte tiene la posibilidad de decir si puede o no puede, pero también tiene la posibilidad de proponer otro centro que sea del Estado peruano. Y si es así, vuelvo a decir que por favor se suspenda este proceso, se archive y se lleve según lo que se ha acordado en el contrato, que debería ser un arbitraje institucional, pero no una imposición. De acuerdo. Y para la parte demandante, eh, entiendo que por ustedes no sería aplicable el decreto legislativo 1071. En este caso, sí, señor presidente, el decreto Sí. legislativo Pero, es aplicable. y en base a qué normativa ustedes han indicado que ustedes pueden dar la propuesta y lo han presentado en este centro arbitral? Sí, señor presidente, lo que nosotros planteamos justamente es tratar de suplir esta deficiencia y ante falta de acuerdo de las partes y ante la falta de regulación al respecto para poder suplir esta deficiencia, nosotros nos dirigimos a lo que es el artículo, permítame, sí, es el artículo 34, numeral 3 que nos especifica justamente que cuando no existe acuerdo entre las partes y el decreto legislativo, en este caso la ley de arbitraje, no nos brinde alguna salida, el tribunal arbitral podrá recurrir según su criterio a los principios arbitrales, así como los usos y costumbres en materia arbitral. Entonces, señores árbitros, para poder suplir esta deficiencia, nosotros traemos a colación justamente lo que pasa en la práctica y para ello nos remitimos a lo que sucede en la práctica arbitral extranjera y justamente la peruana. En el ámbito extranjero hemos dado cita de una sentencia justamente de la Sala Superior de Justicia de Madrid, donde se especifica que cuando haya falta de acuerdo de la institución arbitral, esta facultad corresponde a la parte demandante. Lo mismo en la doctrina de Gary Born y Angelini, y es lo mismo que ocurre justamente en las contrataciones públicas, donde a falta de acuerdo de la institución arbitral se designa o se le da esta facultad a la parte demandante. Eso es lo que proponemos en base al principio pro arbitrio. Entendido, porque esa parte queda clara. Y respecto a la parcialidad del árbitro, ¿por qué, una pregunta para la parte demandada, ¿por qué lo presenta como objeción y no como dice la parte demandante, como presenta una recusación? ¿Podría, por favor, volverme a replantear su pregunta? Gracias. Claro, respecto a la parcialidad que indica sobre el árbitro, ¿por qué no lo presenta directamente como un procedimiento de recusación en el arbitraje y lo presenta como objeción? Lo que sucede es que tal, si lo estoy recusando, estaría aceptando que estoy siendo parte de este tribunal de arbitraje.
Ya, y entonces, pero sería la objeción en sí que está presentando? ¿Qué tipo de objeción? Lo que sucede es que mi objeción va si es que se declara competente, por eso es una pretensión subsidiaria y no una pretensión principal. Si ustedes se declaran competentes, solo y en ese caso estaría recusándose al árbitro. De acuerdo, entendido. Por mi parte, no tengo ninguna pregunta adicional. Podemos dar inicio a la parte de fondo. Igualmente, son 8 minutos. Si en caso dentro del tiempo consideran que hay que extenderlo, lo pueden solicitar dentro del tiempo. 8 minutos comienza la parte de demandante. Ya inicia el tiempo ya. Mi nombre es Mateo Villarán y vengo en representación de la concesionaria demandante en esta oportunidad. Déjame ser claro desde el inicio. No estamos acá porque mi representado haya incumplido, sino porque la municipalidad falló. La municipalidad falló al no hacer una entrega correcta de los terrenos de esta concesión. La municipalidad falló al no asumir las responsabilidades que por contrato se les atribuía. Y consecuencia directa de este incumplimiento sistemático es que la obra sufrió perjuicios y se vio paralizada en muchos sentidos. Ante ustedes, entonces, vengo a solicitar justicia, porque no estamos ante un caso cualquiera, sino cuyo objeto era poder cerrar esta brecha de no acceso a una infraestructura vial por parte de los pobladores de Huaracancha, cuyo objeto del contrato se vio desbaratado debido a los actuarios que vamos a explicar de la municipalidad misma. Vamos a sustentar 4 pretensiones. La primera es que se declare la responsabilidad por la no obtención de los IRAs y que es imputable al concedente. La segunda es que se declare la responsabilidad por los conflictos sociales que afectaron la ejecución del proyecto. La tercera es que se declare la invalidez e ineficacia de la resolución de la caducidad del contrato que realiza la municipalidad. Y la última es que ustedes, ante su potestad que tienen, señores miembros del tribunal, puedan resolver este contrato por el incumplimiento objetivo de la contraparte. Respecto a la primera pretensión, mi representado se encontraba realizando las obras diligentemente, obteniendo los IRAs de manera progresiva. Hasta que con fecha, permíteme citar dentro de los hechos del caso, eh, el arqueólogo Eduardo Tilla, en un artículo científico con la San Marcos y con el Ministerio de Cultura, alertan el descubrimiento del Paititi debajo del Club del Dorado, que era un terreno amplio que estaba dentro de la concesión. Y esto es muy importante, porque se ve imposibilitada la obtención de los CIRAs si es que hay restos arqueológicos, porque el mismo CIRA es un certificado que asume la inexistencia de los mismos. Por lo cual, la consecuencia fue que no pudiera eh, seguir ejecutando la obra de la misma manera por la no obtención de estos y en consecuencia no se pudo realizar dicho trámite. Pero la pregunta versa acá sobre por qué responsabilidad dichos restos arqueológicos al concedente. Para eso quiero remitirme a lo que dice la ley de APP en su subcapítulo 2 en el 30.3 y 30.4. Acá se nos refiere que es la entidad la cual tiene la obligación de realizar el saneamiento debido a los predios y eran necesarios, ¿no? Y de respaldo para la ejecución del proyecto. Pero si esto no fuera poco, el mismo 30.4, en tanto se reconoce esta obligación tan importante que se atribuye al concedente, noten que la entidad pública titular incluso puede destinar una partida presupuestal para cumplir dichos fines. Esto lo que implica es que no solamente es viable afirmar que es obligación del concedente, sino que tienen recursos para poder realizar dicho cumplimiento objetivo atribuible a él, ¿no? Asimismo, también los lineamientos para la asignación de riesgos en los contratos APP, que están en vigor y rigen este contrato, en tanto ha sido voluntad de las partes, muchísimas gracias, en su contrato poner que están conforme a dichos lineamientos, en su artículo 1.7 de riesgo arqueológico, en la práctica recomendada para esta asignación de riesgos, se nos dice que estos riesgos arqueológicos son atribuibles al concedente, pues es quien está en mayor capacidad para poder administrar. Estas explicaciones lo que permiten concluir es que se le asigne riesgo a aquel que está en la mejor capacidad para poder administrarlos, y los específicos de estos restos arqueológicos son atribuibles al concedente, por eso es que pedimos que dicha pretensión solicitada sea tomada como válida. Respecto a la segunda pretensión, que es sobre que se declare la responsabilidad por los conflictos sociales que afectaron la ejecución del proyecto a la municipalidad. Es verdad, los conflictos sociales surgieron a razón de la subida del peaje, pero ¿es algo que podía hacer el concesionario? Noten que es una práctica habitual dentro de los contratos de APP que se realicen estos reajustes tarifarios. Es más, están estipulados dentro de los contratos de APP, y más cuando estamos hablando de una APP
cuyo esquema es autofinanciado, que es decir, que los flujos de caja que perciba la caseta de peaje son los que van a terminar financiando dicho proyecto. También ciertos instrumentos estadísticos, cuando revisamos, por ejemplo, la gestión en el 2025, nos habla que distintas concesionarias en enero de este año les va a tocar realizar un ajuste, concesionarias referidas a, ¿no? Carreteras en ese sentido, lo cual implica que no solamente es viable realizar dicho reajuste tarifario, sino que también es una obligación dentro del contrato. Tanto es así este reconocimiento que era viable poder realizar dicho reajuste tarifario, que fue la misma gerente Elizabeth Mento la cual autoriza la subida del peaje a los 5 soles. Pero ¿por qué ese estallido social? Es algo que deberíamos de terminar diciendo que es responsabilidad de la municipalidad. Acá me remito al principio de adecuada distribución de riesgos. Tanto la ley de APP en su título preliminar, en el 4.2 con adecuada distribución de riesgos, como los lineamientos del MEF, nos hablan ambos respecto a que los riesgos deben ser dados, deben ser asumidos por aquel parte que esté en mejor capacidad para administrarlos. Quiero reiterar que el objeto del contrato por parte de mi representado no era desplegar un poder coercitivo para poder suprimir que las personas se alcen y usen la misma patrulla del serenazgo de la contraparte para tumbar una caseta de peaje. No es un área del cual verse el giro del negocio por parte de la concesionaria. Todo lo distinto es cuando hablamos de la municipalidad, la cual sí pudo haber tomado medidas dirigentes para poder haber apaciguado este riesgo. Esto la contraparte puede decir que es fuerza mayor, que no es imputable a la municipalidad. Y quiero ser muy preciso respecto a lo que dice el Código Civil respecto a caso fortuito, fuerza mayor. Se tienen que dar 3 supuestos, que sea extraordinario, imprevisible e irresistible. Imprevisible referido a que no puede ser previsto razonablemente al momento de contratar, y irresistible es que aún así siendo previsto no puede evitarse o superarse por medios razonables. En los hechos del caso se nos refiere que esto inició como unas protestas y que luego el clímax, el punto más alto de dicho estallido social se ve cuando se usa la patrulla del serenazgo para colisionar la caseta. Esto lo que quiere decir que fue un conflicto escalable, que pudo haber sido apaciguado con ciertas medidas que la municipalidad estaba en competencia para tomar para que no se dieran los efectos que ¿no? afectaron la ejecución del proyecto, porque tienes a muchas personas evitando que se realicen si es que todos están protestando. Respecto a la tercera pretensión, que es que se declare la invalidez e ineficacia de la declaratoria de caducidad del contrato realizada por la municipalidad. Lo que acá hace la municipalidad es el 10 de enero resolver el contrato en una asamblea y el 14 de enero publicarlo en su página web. ¿Por qué es que dicha resolución no debe ser tomada por ovario? Acá me quiero remitir y les invito a realizar lectura respecto a la cláusula 15ª, terminación del contrato. Noten que para poder realizar dicha terminación del contrato, ambas partes se habían sometido a cumplir un procedimiento, ¿no? Si bien es cierto, el concedente tiene esta potestad de poder resolver el contrato unilateralmente abocando interés público, hay un cumplimiento que es previo para que sea válido dicho acto jurídico, ¿no? Que en este caso es que se notifica al concesionario y se haga con 180 días de anticipación. ¿Hubo alguna notificación? Claro que no, simplemente se resolvió el contrato y también respecto a lo del interés público, hubo un deber de motivar dicho interés público, jamás fue justificado. En ese sentido, tampoco se ve ese sustento de por qué se está buscando dicho interés público. Respecto a la cuarta protección, en los últimos segundos que me quedan, que nos declaren, en este caso, la resolución del contrato. Para esto también quiero hacer cita de dicha cláusula 15ª. Noten que nosotros estamos habilitados, el concesionario, a poder resolver el contrato cuando no se hace entrega de los terrenos saneados. Está estipulado, no se ha realizado. Ante eso, compadezco a ustedes, miembros del tribunal, para que avalen dicha pretensión. Gracias. Muchas gracias por haber respetado el tiempo nuevamente. Damos inicio con la parte demandada para sus alegatos. Inicio el tiempo ya. Señores honorables árbitros, como bien lo sostuvo mi compañera María José, el arbitraje no se construye en soledad. Y así como el tango no se baila solo, el contrato público tampoco se ejecuta con un solo compromiso. Y en este caso, Caizac no solo empezó a bailar solo, sino que quiso cambiar la pista a mitad de la función. Es así que este abogado se presenta ante usted para acudir a representar los intereses de la Municipalidad Provincial de Huaracancha. Señores árbitros, las pretensiones ya están puestas sobre el tablero.
La contraparte solicita la ineficacia de caducidad, resolución correctoria por incumplimiento y una indemnización. Sin embargo, cada una de estas pretensiones no corresponden ser apuradas, y en lugar de ello solicitamos sea estimada la caducidad que por interés público y en el mismo acto planteamos como reconvención. Para ello seré conciso y contundente al decir lo legado, dividiendo mi exposición en 3 argumentos. En primer lugar, no hubo caducidad, sino que en el presente caso lo que se configuró fue una resolución contractual por interés público. En segundo lugar, CAINSAC ha sido la parte quien ha incurrido en grave incumplimiento de sus obligaciones esenciales y no la Municipalidad Provincial de Huaracancha. Y por último, acreditaremos que existen razones suficientes y necesarias para invocar la caducidad planteada por interés público. En cuanto al primer punto, tenemos que sostener, y en relación a la pretensión de ineficacia de caducidad, y es que desconocemos si la contraparte lo hace por estrategia o simplemente está confundiendo los hechos, puesto que el numeral 33 de los hechos del caso se establece expresamente que el contrato no fue declarado caduco, sino que, por el contrario, lo que se configuró fue una resolución contractual por interés público. Las diferencias, tanto normativas como legales, son expresas. Una caducidad es una sanción grave que impone el Estado ante una concesión, ya sea por un incumplimiento de obligaciones gravísimo o por un hecho excepcional. Por el contrario, el interés público, a través de la resolución contractual, es un remedio contractual, el cual opera en supuestos también excepcionales, pero con consecuencias jurídicas totalmente distintas. Partiendo de esta distinción conceptual, en el presente caso, lo que la contraparte es que se declare, en todo caso, la ineficacia de la resolución contractual. Sin embargo, ante ello tenemos que alegar lo siguiente. En primer lugar, no cumple con establecer la norma jurídica, la norma legal, bajo la cual pretende el efecto jurídico deseado. En efecto, ni el Código Civil, Reglamento de Contrataciones, se establece como una formalidad bajo sanción de nulidad el incumplimiento de la Carta Nulidad. Incluso si la contraparte pretende rectificar su postura y alega una nulidad virtual, tampoco se configura en este caso, ya que no estamos ante una afectación ni de buenas costumbres ni contra el orden público. Por otra parte, y en el supuesto de que este tribunal considere que estamos ante un vicio insubsanable, debemos alegar que todo defecto, incumplimiento en el procedimiento ha sido convalidado por la conducta determinante y concluyente. Y nos remitimos nuevamente al numeral 33 de los hechos del caso, el cual es el pilar fáctico fundamental de esta defensa. Y es que en esta parte del caso señala expresamente que tan solo 3 días de haberse publicado el video mediante el cual se resuelve el contrato, la contraparte emitió una carta a la municipalidad. Entonces, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Existe alguna duda de que la contraparte no desconoció efectivamente la resolución contractual? Para esta defensa la respuesta es no, puesto que incluso esta carta expresamente señala haber sido emitida en respuesta de esta resolución contractual. Al respecto, recordemos que según nuestro Código Civil, nos acogemos a la teoría de la cognición, según la cual, por regla general y salvo estipulación o norma en contrario, la manifestación de voluntad surte efectos en el momento que es trasladada y conocida por la contraparte. En este caso, y bajo ese mismo sentido, Vicenzo Ropo señala y es categórico al sostener que la manifestación de voluntad surte efectos en el momento en el que es conocida. Entonces, en este caso, el conocimiento no puede ser negado. Aún en el supuesto incluso negado, en el que el preaviso invocado por la contraparte constituya un vicio de nulidad, ineficacia, esta defensa tiene que ser categórica al sostener que incluso en supuestos en los que no se ha cumplido con las formalidades, debe primar el fondo sobre la forma. Y es que en casos excepcionales como este, el interés público y la buena fe contractual son las que deben primar. Bajo ese mismo sentido, existe una tendencia reiterada y conducente en la jurisprudencia arbitral, según la cual se reconoce que el contrato queda plenamente resuelto cuando se invocan razones suficientes de interés público. Así lo reconoció el caso con Vial Callao y Perú, en el cual se estableció que el Estado no puede resolver contratos por interés público sin que la omisión del preaviso determine la nulidad. Bajo ese mismo sentido, Vivendi Universal versus Argentina estableció que la facultad soberana del Estado para resolver contratos no se ve anulada en lo mínimo por la ausencia de formalidades, siempre que se actúe con buena fe y con indignación, la cual, por cierto, no ha sido pretendida por la contraparte en caso se deniegue la pretensión de resolución invocada. Y ahora, remitiéndonos a nuestro segundo argumento, la tramitación de los IRAs. ¿Acaso
la tramitación de los IRAs constituía una obligación de la municipalidad, la respuesta sigue siendo no, puesto que según la ley de patrimonio cultural y la norma sectorial de tramitación de riesgo arqueológico señala que el proceso es a cargo de la parte concesionaria y es llevado ante el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿puede afirmarse que existe alguna injerencia de parte de esta municipalidad en este procedimiento? En un esquema tradicional, la respuesta sería sí. Sin embargo, nos encontramos en un esquema de APP de contratación, un esquema moderno en el cual la distribución de riesgos es totalmente diferente. Así, por ejemplo, el laudo arbitral 0514-2019 estableció que el modelo APP implica la transferencia de obligaciones que en concesiones tradicionales eran públicas. Asimismo, el decreto legislativo tiene naturaleza imperativa en cuanto al diseño de estas instituciones. Entonces, surge la pregunta, ¿quién estaba en mejor capacidad, según el modelo APP, de asumir los riesgos contractuales? La respuesta es la concesionaria, puesto que incluso el reglamento de esta ley señala que la capacidad mejor se debe entender como mejor capacidad técnica, mejor capacidad operativa y mejor capacidad económica. Condiciones que en este caso deben ser atribuidas a la concesionaria. Por otra parte, y ya invocando los motivos de la caducidad, tenemos que tener en cuenta una sustancia que es pertinente, y es que el grave interés ha sido afectado de manera considerable, puesto que la libre afectación al tránsito ha sido manifiesta en este caso. En efecto, un incremento desmedido en un 50% del arbitraje. Un estudio técnico llevado de forma negligente y sin un respaldo social, y finalmente la no habilitación de vías alternas impide que este caso se pueda llevar de una manera que no se afecten los derechos de las partes, incluso de los ciudadanos. Y finalmente, en cuanto a la caducidad invocada, resulta claro que el interés público debe primar, y es que el descubrimiento de Paititi fue hecho a tan solamente 2 a 3 meses de culminada la obra. Entonces, no se podía continuar ni fáctica ni técnicamente con el proyecto. Por lo tanto, el contrato fue válidamente resuelto, pero en la modalidad de caducidad. Es así que esta defensa solicita se declaren fundadas las pretensiones y así infundadas las pretensiones y se declare fundada la caducidad por interés público. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado, por también respetar el tiempo. Un minuto de réplica para la parte demandante. Puede iniciar ya. Te van a cocinar el CIRA. Disculpen, no. Ok, ok. Le reinicio el tiempo, inicia ahora el minuto de réplica. Sí, la caducidad y la resolución en los contratos EPPs a veces se denomina incluso de la misma manera, tanto en la práctica como también lo afirman las opiniones vinculantes y excluyentes del MEF. Acá lo que corrige la contraparte es simplemente el léxico. La razón por la cual también se denomina, incluso a veces de la misma manera, es porque en ambos la consecuencia obtenida es la resolución del contrato. Y acá no hay refutación alguna respecto al punto. No estamos negando la facultad que tiene el concedente para resolver el contrato por interés público. Claro que la tiene. Sigue teniendo la capacidad de abocar esa caducidad del contrato, pero acá lo que estamos diciendo es que al momento de firmar el contrato, la municipalidad sometió dicha facultad a simplemente al sometimiento de un procedimiento el cual no han cumplido. La notificación no es solamente para que mi concesionario conozca que la municipalidad ha resuelto el contrato. La notificación sigue una suerte de 180 días de anticipación, porque en ese tiempo el concesionario tiene tiempo incluso para poder, por ejemplo, acreditar sus inversiones. Es una obligación entonces el hecho de realizar dicha notificación para que la resolución opere. Muchas gracias. La parte demandada tiene un minuto para la dúplica. Comienza ya. Señores árbitros, en el presente caso no se trata de contar la misma historia, sino de la verdad. En el presente caso, según el esquema pactado, es de una APP, según la cual la distribución de riesgos es precisa, conforme se desprende de los hechos del caso y de la normativa citada. Entonces, no se puede alegar que la contraparte no tenía una facultad reforzada, y más aún teniendo en cuenta su diligencia de profesional y de larga trayectoria en este rubro. Por lo tanto, estas objeciones no deben ser consideradas. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas.
Doctor Bustamante, ¿tiene alguna pregunta? Sí, a ver, bueno, más allá del tema de fondo que he tenido la oportunidad de escuchar atentamente ambas posiciones, también como parte del caso se ha puesto en conocimiento, de hecho es de conocimiento público, em, un supuesto cuestionamiento al contrato en sí por aparentes actos de corrupción, ¿no? Esto ha nacido a raíz de una investigación periodística. Y yo quisiera escuchar, por favor, cuál es la posición de ambas partes con respecto a esos supuestos actos de corrupción y cómo podrían afectar o no las acciones legales que ya se han desplegado por una y otra parte, ¿no? Si es que éstas se afectan realmente, ¿no? No sé si fuera posible que se empiece por el lado de la parte demandante y seguidamente por el lado de la parte demandada. Los actos de corrupción que son de conocimiento público eh, afectan en algo o no al contrato y en sí a todas las acciones legales que ya se han desplegado en el caso, sí o no, y por Claro, qué no. sí, sí, entiendo completamente la pregunta. La respuesta es no, no lo afecta. Acá hay que responder si verdaderamente es válida dicha acusación a Elizabeth, ¿no? Quien fue la gerenta de la gerencia propia de la municipalidad y termina firmando, por ejemplo, las ampliaciones de plazo. No hay ninguna resolución firme que pruebe de manera contundente, fehaciente, que ella ha incurrido en corrupción. Solamente se dice que está investigada. El día de mañana a mí me pueden iniciar una investigación por corrupción también o a cualquiera de los presentes y no por eso significa que somos culpables. Pero también el hecho de las firmas realizadas, como por ejemplo para la ampliación de plazo, los reajustes tarifarios, eran autorizaciones dentro de la competencia de la gerencia. Por lo tanto, tampoco es una eh, obligación que podemos descartar por parte del concedente. El concesionario pidió sus ampliaciones de plazo, pidió el reajuste tarifario y eso fue aprobado. Pero por si no fuera poco, el contrato tampoco establece que las reuniones informales puedan ser causales de corrupción. En tanto no existe ni prueba directa, ni tampoco existe alguna prueba que demuestre un beneficio indebido, entonces, incluso habiendo una supuesto rumor o investigación por corrupción a Elizabeth, no es suficiente para poder eh, desbaratar los argumentos de la parte demandante en esta oportunidad. Bien, la contraparte, por favor. Sí, muchas gracias por el uso de la palabra. Al respecto, esta defensa debe indicar que estos hechos no se tratan de hechos corroborados y que tampoco tienen una investigación terminada, sino que todo sigue en su curso según las atribuciones correspondientes del Estado peruano. Sin embargo, debemos acreditar que los motivos graves de corrupción ha sido uno de los tantos motivos bajo los cuales ha sido resuelto el contrato. Por lo tanto, no se puede pretender mermar de validez todo el acto solo por uno de los motivos indicados. Muchas gracias. Bien, solo una última pregunta, señor presidente. Si es que se hubiera acreditado que este contrato fue firmado ilegalmente, dado que se habrían realizado de manera concreta actos de corrupción comprobados en las instancias que correspondan, em, ¿cuál sería la posición de cada una de las partes, por favor? Adelante, Disculpe, la señor, ¿lo parte están demandante. refiriendo, señor presidente, o a mi persona como demandante? Primero a ustedes y seguidamente a la contraparte. Claro. Sí, entiendo que quiere tener respecto a cuáles podrían ser los efectos, pero igual sigo firme en la postura de que son meros supuestos, no es algo que se haya podido materializar, tampoco hay pruebas fehacientes
de ello, y en realidad quien suscribe, quien firma el contrato como tal, ni siquiera es Elizabeth Mento. La realización de la firma del contrato es por parte del concesionario y de la alcaldesa. Entonces, incluso en el peor escenario, en el supuesto en el cual Elizabeth Mento se determinase corrupta, cosa que ya he explicado porque no está ni siquiera probado, a portería de actos propios. Ellos debieron la municipalidad debe de revisar quiénes son, en este caso, los responsables que ponen para realizar sus obligaciones, como lo son el aprobar las ampliaciones de plazo, como lo son realizar los ajustes tarifarios. No entendemos en este sentido por qué es que sería algo atribuible al concesionario en este caso presente. Bien, la contraparte. Sí, en cuanto a lo interrogado, en efecto, señor árbitro, si se hubiese acreditado con alguna prueba o procedimiento llevado ya sea ante la Fiscalía o la Contraloría General de la República, dichos documentos sí tendrían calidad y rigor para invocar de manera expresa la nulidad de este contrato. Sin embargo, conforme se ha indicado, este es uno de los tantos motivos bajo los cuales el contrato ha sido resuelto en enero del 2025. Bien, gracias. Eso es todo por mi lado, señor presidente. Muchas gracias. El árbitro Ortega, ¿alguna pregunta? Sí, sí, sí. Quiero comenzar con unas preguntas para la parte de la defensa, de la parte demandante. Sí. Ellos hicieron 4 pretensiones, los han detallado, y la primera nos han mencionado sobre la responsabilidad de la obtención de los certificados de los CIRAS. En este caso, eh, ustedes mencionaron que esa es bueno, en este caso, ¿me pueden confirmar si no existe una asignación de riesgos en el contrato para el cual quién de las partes, en este caso la entidad o el contratista, tiene la responsabilidad de obtener estos certificados? Sí, sí, sí. Primero quiero hacer una precisión al respecto. Nosotros no estamos negando de que sea una obligación, un deber por parte del concesionario la obtención de dichos IRAs. Claro que lo tiene que hacer y lo ha estado realizando de manera progresiva, pero no se puede obtener dicho certificado en existencia de riesgo cuando tienes una ciudad debajo de tus pies, lo cual en un primer lugar ni siquiera debería de estar porque era obligación del concedente entregarte un terreno saneado. Es tu obligación como concedente entregarme un terreno que esté libre de estos restos, en tanto los mismos lineamientos del MEF asignan ese riesgo y en tanto también así está pactado en el contrato para que recién la concesionaria de manera diligente, conforme vaya avanzando la obra, pueda obtener dichos certificados. Lo que hemos pedido en nuestra primera pretensión es que se declare que la responsabilidad por la no obtención de los IRAs es imputable al concedente. No estamos diciendo que la obligación de los IRAs es imputable al concedente, porque es obligación de Caixa. Estamos diciendo que el hecho sucedido, que no nos ha permitido obtener dichos IRAs, que es el descubrimiento de Paititi, es algo que debería ser imputable al concedente por las explicaciones de que incluso previo a la ejecución del contrato, ellos tuvieron que haber debido de realizar el saneamiento debido a los predios, ¿no? En este caso, dados en concesión para la realización del proyecto. No sé si respondió su pregunta o si tiene alguna al respecto. En todo caso, supongamos que efectivamente usted menciona que se ha venido obteniendo los certificados progresivamente. Sin embargo, entiendo que hubo un momento en el que se detectó este evento debajo de las tierras donde se estaba realizando la obra, y ustedes, aún así, pese a que se descubrió, hubo ese descubrimiento, siguieron con la ejecución. De hecho, sí, es una pregunta interesante, ante lo cual quiero remitirme a los propios hechos del caso. O sea, lo que se menciona es que previo al descubrimiento incluso de Tetiti, la empresa, Caixa, junto con miembros del Ministerio de Cultura, quisieron realizar la entrada al Club El Dorado y esto se les fue negada. O sea, hubo un actuar diligente por parte de la concesionaria para querer obtener dichos certificados, ¿no? Porque se necesita realizar esta observancia ocular para esta lógica de descarte de que tampoco hay arrestos y la municipalidad tampoco brindó ayuda en ese aspecto. Y de hecho es por eso que ante dicha dificultad para obtener los IRAs,
es que se realiza una solicitud de ampliación de plazo y también una solicitud de suerte de reajuste tarifario, ¿no? Por los mayores costos incurridos también. El descubrimiento de Paititi es también lo que termina justificando que luego CAINSA quiera pedir o requiera esta ampliación de plazo por 6 meses, no solamente por el descubrimiento de hepatitis, sino por los estallidos sociales, a lo cual se le deniega por parte de la municipalidad. Pero si ustedes no tienen un certificado en el cual puedan cerciorarse, puedan seguir con la ejecución de la obra, ¿por qué no pidieron en todo caso la suspensión de la ejecución? Ah, no, claro, es que para poder entender, el terreno dado en concesión abarca distintas partes. La zona específica de Paititi estaba ubicada al norte de Borocancha, pero eso no quiere decir que existan otras áreas en las cuales se puede seguir con la ejecución del proyecto. Entonces, razonablemente, si hay una zona en la cual se descubre Paititi y yo no puedo tener los certificados de restos ecológicos, voy avanzando con lo demás de las obras que son objeto de contrato, ¿no? Esta construcción de la carretera, y mientras tanto voy tratando de gestionar dichos IRAs, obviamente con un transporte de materiales con mayor dificultad, porque está este tema de la ciudad de Paititi, y también eso es lo que ocasiona los mayores costos incurridos. Pero no es una suerte de que toda la obra se paraliza, sino que hay ciertas zonas en las cuales se van a tener que suspender en su ejecución, otras no, pero dichas zonas que sí se suspenden en su ejecución, porque obviamente si hay una ciudad, yo como Kansas no voy a pasar con mi camioneta encima, no tenemos dicho permiso, en tanto no tenemos CIRA. No sé si llegué a responder su pregunta o si tiene alguna duda más al respecto, señora Rivera. Otra cuestión también sobre el tema de los efectos sociales que usted mencionó en sus pretensiones, mencionó sobre el caso Disculpe, fortuito. no le escuché bien lo último. Sí, había mencionado en sus pretensiones sobre el caso fortuito y fuerza mayor. Claro. En este caso, la cláusula octava, o perdón, la cláusula octava del contrato señala que se puede resolver el contrato en caso, si exista caso fortuito o fuerza mayor, pero pese a que se realicen esfuerzos razonables para mitigar los efectos. ¿Cuáles fueron los esfuerzos razonables que realizó en este caso su representante para que se mitiguen estos riesgos que ha mencionado? Claro, o sea, entiendo la lógica de la pregunta, versa sobre, dices que hay un estallido social, le quieres echar la responsabilidad al concedente, pero tú qué hiciste al respecto. Aunque suene un poco frívola la respuesta, no era no era ni obligación, ni tampoco tenía la capacidad como tal el concesionario para poder haber realizado algo al respecto. Nosotros no podemos evitar que un ciudadano agarre un serenazgo de la propia municipalidad y estrelle una caseta. De hecho, se realiza el reajuste tarifario, obviamente la CAINSA que asume las obligaciones al respecto, nos va a habilitar la caseta, esta lógica del momento de la solicitud de realizar los cálculos para el reajuste tarifario. En buena fe estamos esperando que dicho reajuste no termine con un estallido social en el cual se tumba una caseta. Señor Eh, abogado, señor sí, abogado, sí. por favor, ahí le quiero cortar y quiero que usted sea preciso y me responda a la siguiente pregunta. En todo caso, hacer un reajuste elevando el precio del tarifario del peaje no puede Correcto. ser un momento predecible para que la población, en este caso, pueda tomar ese cambio del precio como una disconformidad y prever que posiblemente pudo haber, o prever que la población en este caso puede alzarse o tener un efecto en ellos. Sí, la respuesta ahí es no, y el fundamento es el siguiente. Precisando que esto es un contrato de APP, es verdad, hay reajustes tarifarios que son tanto anuales como hay reajustes tarifarios que se dan por razones extraordinarias, ¿no? Para poder reanudar esta lógica del equilibrio económico del contrato. Eh, pero cuando el concesionario y en general cualquiera de un contrato similar a este realiza dichos reajustes o manda la solicitud para realizar dicho reajuste tarifario, es esperando que se le dé una respuesta afirmativa de realizar el ajuste o no. O sea, el concedente podía negarse por ejemplo, a aprobar dicho reajuste. Pero si el concedente está aprobando dicho reajuste y son ellos los que tienen responsabilidad respecto a sus propios ciudadanos, entonces son ellos los que tienen que prever que la población pueda reaccionar de mala manera o no. Es más, en los mismos hechos del caso se nos dice que el monto inicial a cobrar en la caseta de peaje era un monto simbólico, era un monto de 250.
se realiza o se solicita hecho reajuste debido a los problemas de los cuales no se hizo cargo de manera debida la municipalidad, porque los mayores costos incurridos por transporte de materiales a razón de Paititi no hubiera ocurrido si es que en un inicio ni siquiera si hubieran actuado diligentemente con entrega saneada de los terrenos. Muchas gracias. Ahora también tengo unas preguntas para la parte demandada. En este caso, ustedes están en la posición de que la obtención de estos certificados no es por cuenta de la entidad, sino más bien que debe ser la diligencia por parte de la empresa. ¿Es así o no es así? ¿Me corrigen, por favor? Es así, señor árbitro. Bien. No sé si tiene la ley, el reglamento, la ley de contrataciones con el Estado a la mano, pero me gustaría que me pueda seguir, o en todo caso yo le voy a hacer una pequeña cita. En el artículo 146 dice responsabilidad de la entidad. 146.2. La entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos y servidumbres y similares para la ejecución y la consultoría de obras. Entonces, bajo esta premisa, podríamos señalar que, o podría seguir afirmando que la obtención de estos certificados siga cuenta del contratista o en todo caso es la asignación de riesgo por parte de la entidad. Sí, ante su pregunta, esta defensa se reafirma en que esta obligación recae exclusivamente sobre la concesionaria, puesto que tal como se indicó, en un esquema de concesión tradicional, quien asumía toda la carga era el concedente. Sin embargo, en un esquema actual de APP, quien asume ello es la concesionaria. Incluso, señores árbitros, y conforme se ha indicado, existe el decreto legislativo 1362, en el cual se establece el principio de distribución de riesgos. Entonces, si bien es cierto el artículo 146 que usted ha mencionado, que se encuentra en la normativa de contrataciones con el Estado, se tiene que siempre emplear la norma sectorial y la norma especial, que en este caso sería el decreto legislativo 1362. Ok, bien. Ahora, usted ha hecho alegaciones, ha dicho que iba a solicitar una indemnización y en todo caso una recompensión, pero no en su pedido, en sus alegaciones no ha hecho ningún pedido. En todo caso, ese tribunal, ¿cómo debe tomarlo? ¿Va a haber o no va a haber recompensión por su parte? Sí, esta defensa hizo reconvención en el sentido de que este tribunal declare la caducidad del contrato por interés público, no referida a una indemnización. ¿Y cuál es el interés público en este caso? Porque entiendo que usted mencionó que el interés público vendría a ser los restos que se habían encontrado bajo el terreno de obra donde se estaba ejecutando. Sin embargo, no también es interés público la libertad de tránsito de las personas para que obtengan un servicio, o en este caso, pistas de calidad. ¿Cuál es su posición? En este caso, el contrato, nuestra pretensión de reconvención por caducidad por interés público, es para que se invoque y se determine la concesión por el hecho de que solo quedan o quedaban 3 meses para que se culmine el plazo de ejecución. En 3 meses era imposible determinar el alcance del descubrimiento, era imposible activar los mecanismos que establece el reglamento del Ministerio de Culturas para la obtención y el estudio arqueológico pertinente. Entonces, ante esta imposibilidad, tanto fáctica como jurídica como técnica, es que por interés público hemos optado por declarar la caducidad del contrato. Muchas gracias. Con eso he terminado mis preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Veo ya bastante todo claro. Quería preguntar solo sobre el tema de la resolución a la parte demandada. Entiendo que había un plazo de notificación de 180 días. Según ustedes, ¿cumplieron con eso? ¿No cumplieron? ¿Por qué no se siguió con el procedimiento para la resolución? ¿Me podría explicar ese tema, por favor? Sí, conforme lo que se había sostenido en este procedimiento, el preaviso de 180 días no fue cumplido por esta parte. Sin embargo, y conforme se trajo y se ventiló en esta postura, existe una tendencia orientadora dentro de la jurisprudencia arbitral
en la que si el fondo prima sobre la forma, siempre y cuando el interés público sea el invocado y siempre y cuando la concedente haya actuado de buena fe contractual, lo cual sí se aplica en este caso. Y lo pactado por las partes va, porque si no, ¿cuál sería la finalidad de pactar una cláusula para el cumplimiento y que sean 180 días? Porque en todo caso, en cualquier contrato podríamos pactar un procedimiento para resolver, pero podríamos también hacer esas elevaciones y no cumplirlo, lo cual no hay un argumento más fuerte para realmente no haber cumplido con los 180 días. ¿Cuál era el carácter de urgencia para no respetarlo? Sí, conforme lo sostenido y para reforzar un poco la teoría que hemos planteado, la municipalidad de Guaracancha fue tolerante, puesto que en un principio otorgó ampliaciones de plazo, incluso cambió su gerente, entregó prórrogas, y sin embargo la actitud de la concesionaria en ningún momento se rectificó ni se corrigió. Por lo tanto, no quedaba otra salida que resolver el contrato invocando el interés público, ante la grave afectación por libre tránsito, el descubrimiento de Paititi y los hechos de corrupción alegados y ventilados en este procedimiento. De acuerdo. No, ninguna pregunta más. ¿El tribunal tiene alguna pregunta adicional? No, señor presidente, ya está absuelto mis consultas. Igual, no Perfecto. por mi lado. Entonces, doy por concluida la audiencia y le pediría a la secretaria arbitral si nos podría poner en una sala aparte del tribunal para discutir muy breve sobre la audiencia y volver en un par de minutos con los participantes para darles el feedback. Sí, sí, señor presidente. Voy a realizar una llamada grupal. Invito que no se están aperturando videosalas, pero de manera interna me voy a comunicar con cada uno de ustedes, por favor. En este tiempo de deliberación, solicitarles a los participantes de ambos equipos que se mantengan en la sala de audiencia. ¿Sí? Gracias. De acuerdo. Buenas tardes, participantes. Ya hemos deliberado y bueno, hemos conversado un poco los del miembros del tribunal arbitral y realmente que tenemos un feedback muy uniforme. Le cedo la palabra a mis coárbitros por si alguno quiere decir algo primero. Doctor Bustamante. Sí, presidente. Bueno, primero que nada, felicitar a ambos equipos, tanto al de la Universidad San como a la Universidad UPAO. Se ha notado sin duda alguna su preparación, dedicación al caso, bastante esfuerzo de ambos equipos. Em, Creo que de manera general han sabido graficar con palabras el caso de manera bastante ilustrativa. Ambos equipos sí consideramos que en la parte de la exposición de jurisdicción, es decir, los primeros expositores de ambos equipos estuvieron un poquito mejor que en la parte de fondo. En la parte de fondo, sí consideramos de que de repente habría espacio ahí para algunos puntos de mejora, ¿no? De solidez en la argumentación. Em, ya de manera específica, por mi lado, bueno, María José Peralta, al inicio sí un poquito de agresividad, por así decirlo, en su exposición. eh, Puso un poco de picante al inicio de la sesión. em, no necesariamente esa actitud es bien vista por cualquier tribunal, ojo con ello. Hay tribunales que sí les gusta de repente empezar con el pie en alto, como se dice, pero hay otros que no necesariamente lo ven como una buena señal.
y en algunos casos puede jugar en contra inclusive, ¿no? Por el lado de San, Mato Villarán, el doctor Mato Villarán, muy bien también con su defensa, sin duda alguna, por el lado de la jurisdicción. Como decía, tanto Eduardo como Álvaro, creo que faltó un poquito más en cuanto a la potencia de su argumentación. Em, en especial Álvaro, ojo, de repente han habido algunas partes en las que sí se notó lectura de algunos documentos, ¿no? Probablemente nos estamos equivocando nosotros, dado que caí al frente de una pantalla, pero esa es la impresión que nos dio, ¿no? Es importante de que el tribunal vea que están totalmente enfocados y no necesariamente dando lectura seguida a documentos cuando se trata de una exposición como esta, ¿no? Pero, como les decía al inicio, de manera general, yo los he visto bastante sólidos, bastante bien. Los felicito nuevamente y mucha suerte en el resto de la competencia, por supuesto. Le doy pase a mis coárbitros. Adelante. Doctor Ortega, ¿algo que comentar? Y muchas gracias. Sí, en la misma línea que el doctor Bustamante, quisiera hacer unas acotaciones casi similares, que en el tema de jurisdicción sí se vio un poquito más de preparación en ambos equipos. Se notó que, bueno, en el caso de, de la parte demandada, sí se notó un poco más de contraste con el tema de jurisdicción y fondo. Por ahí deberían ir cerrando esa brecha que existe un poco, ya que se notó por parte del fondo un poco de lectura, quizás un poco, faltaba un poco más quizás de seguridad, un poco tener las ideas claves en la mente y todo ello. Igualmente, la doctora Peralta, felicitarle igual muy bien su participación. Como mencionaba el doctor Bustamante, un poco el tono de esa agresividad es buena, pero hay que mantenerlo siempre eh, a la altura, porque hay tribunal que puede tomarlo un poco a mal, pero en términos generales su participación ha sido muy buena, igual por parte de los demandantes. El doctor Mato Villarán sí me parece que hizo una buena oralización, inició su frase, entiendo, respondiendo a la parte demandada y que me gustó bastante, su oralización fue muy lineal, igualmente se notó un poquito la calidad mejor en la jurisdicción por parte de la demandante, igual reforzar un poco más la parte de fondo, pero en términos generales me ha gustado la participación, chicos. Yo creo que han hecho un buen trabajo y los felicito a todos. Y bueno, ya para finalizar, felicitaciones, comenzar con unas felicitaciones. Yo considero que realmente ningún mood es fácil, requiere bastante compromiso, estudiar, aprender, conocerte muy bien el caso. Principalmente felicitaciones porque se nota que ambos equipos conocen el caso y eso es, digamos, de lo más importante que hay. Siempre hay cuestiones de mejora. A cada uno le voy a decir algo que considero y ya está, pero en general sepan que, o sea, que para esto que no los desanime el feedback, sino que los motive a mejorar, que los ayude a mejorar tanto para las siguientes etapas del mood como para en la vida profesional en general, porque si se quieren dedicar al arbitraje van a tener muchas audiencias y siempre el feedback que les puedan dar en los moods es, digamos, una preparación para ello y le considero que les va a servir bastante en la vida en general. Eh, no voy a repetir lo que ya han dicho porque, como les dije, considero que el tribunal tiene un feedback muy similar, estamos muy, muy alineados en eso. Simplemente dos consejos para María José Peralta. Sí, acá estamos en una disputa, un litigio y está bien, tienes que atacar, pero ataca los argumentos de la otra parte, nunca ataques a la otra parte. Acá no hay que individualizar y contra los abogados como hacer referencias como que no entienden o no saben algo o no son capaces de entender la situación, porque no hay que ir a ataques personales. Eso no es bueno, sino ataca los argumentos, ataca que sus argumentos no son buenos, que los argumentos no tienen sentido, los argumentos no tienen fundamento, pero siempre ataca los argumentos y no ataques
a los abogados en sí, que son simplemente la contraparte. Entonces siempre ve a atacar los argumentos y recomendación en la vida en general. También cuando los árbitros te pregunten algo, tú mucho decías como, bueno, como ya he dicho tal, como ya he dicho tal, entonces de una cierta manera puedes hacer que el tribunal se sienta como tonto, que no ha entendido, y ese no es el punto. Simplemente, si realmente el tribunal es tonto y no ha entendido lo que has querido decir, busca la manera de que entienda, porque al final es la decisión del caso depende del tribunal, depende de ese árbitro único o tribunal arbitral, va a depender de ellos, y tú siempre quieres tener al tribunal en el bolsillo. Entonces, trata al tribunal lo mejor que puedas y no como tonto, sino busca la manera. Si estás viendo que no funciona algo para que el tribunal te entienda, busca otra manera para que te entienda y logre encontrar eso que apoye tu teoría del caso. Esas son mis dos recomendaciones. Luego para Álvaro Isla, también muy bien conoces el caso, pero para mí ha sido muy evidente que has estado leyendo en los alegatos y varias veces incluso leyendo te has trabado. Entonces, yo sé que el reglamento no prohíbe leer, pero como feedback a futuro, realmente, si tú entiendes el caso, vas a poder expresarlo. Ten anotado, puedes tener pues, puntos principales o algo que te apoyen para el momento de decir tus alegatos y no perderte. Pero muchas veces, por ejemplo, este tribunal, siendo realista, ha sido muy bueno en el punto que hemos dejado que hablen sus alegatos por completo y luego les hemos hecho la pregunta, pero hay tribunales realmente que te preguntan y te preguntan mientras que estás diciendo tus alegatos y te descuadra un poco. Tienes que tú siempre estar hilado y saber hablar y si tú vas a estar leyendo, pues no saber esa profesionalidad por tu lado y un cliente eso no es lo que espera. Entonces a futuro conoce bien el caso, arma tu estructura y trata de decirlo con tus palabras que se note que sepas el caso y sin estar leyendo o en caso sea algo virtual y tienes la oportunidad de leer que no sea tan evidente. Y luego por la parte demandante, los dos muy bien, me parece muy bien cómo lo han hecho, la manera en la que Mato respondió a las frases que dijo, que dijo María José Peralta y respondió, o sea, se vio cómo escuchaste y respondiste, que eso es muy bueno. Siempre temas de, si alguien habla primero, por más que tengas unos alegatos preparados, siempre es bueno escuchar lo que dice la otra parte para rebatirla. Así se nota que estás yendo, no siempre puedes ir con un speech preparado, tienes que adaptarte a la situación. A mí me parece que realmente te adaptaste muy bien a los alegatos de la otra parte, entonces felicidades. Y para ambos, recomendación, siempre que hagan preguntas, traten de ser más concretos. En temas de, sobre todo, moods, el tiempo apremia y tienes que ser mucho más concretos a ambos, tienen que ser más concretos al momento de responder las preguntas y no desviarse tanto. Entonces, esas son mis únicas recomendaciones a manera de feedback y entre todo, como les digo, que no les desilusione esta situación, sino que tómenlo como mejora para que les vaya mejor con otros equipos, pero de que saben el caso, esos puntos de mejora y está. Así que felicitaciones para ambos equipos. Así que eso es todo por parte del Tribunal Arbitral. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, señores miembros del Tribunal Arbitral. Entonces, de esta manera, estoy segura que los participantes los han escuchado, los han entendido completamente y bueno, culminaría así la audiencia programada para el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y felicitaciones nuevamente. Gracias a todos. Buen día.